Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi literatura, te invito a que visites mi tienda en Amazon. Siempre en la caja de descripciones te dejo todos los enlaces a mis sitios web. Hoy les traigo un cuento de terror de Howard Philip Lovecraft, Polaris, o también traducido como La estrella polar. Es un cuento fantástico, escrito en el 1918 y publicado por primera vez en diciembre de 1920 en la revista de aficionados a la filosofía. El argumento de Polaris nos cuenta la historia de un hombre que noche tras noche observa el brillo extraordinario de la estrella polar, como si ésta tratara de transmitirle un mensaje. Una noche entra en un sueño profundo y perturbador. Se transporta hacia una ciudad misteriosa. El narrador de Polaris, fuertemente influenciado, se sumerge en un mundo repleto de criaturas extrañas que pugnan por vivir más allá del brillo malsano de Polaris. El protagonista obtiene el conocimiento prohibido de la ciudad de mármol. Tras una guerra, abre los llamados manuscritos narcóticos. Estos manuscritos tienen el secreto para poder combatir cualquier cosa, porque vienen de una época ancestral muy antigua. Incluso se dice que no fueron los humanos quienes escribieron esto. Al parecer comienza a leer y descubre las claves para combatir a los demonios. Este conocimiento adquirido de aquellos viejos manuscritos resonaban en su cabeza. Lo que ocurre en el cuento es un sueño de este protagonista, que a su vez se queda dormido dentro del sueño, y cuando al fin despierta, nunca más vuelve a soñar con aquella ciudad. Triste por no poder volver a soñar con la ciudad de mármol, hace una investigación y descubre que la ciudad había existido, pero había sido arrasada por los esquimales. Lo único que había quedado de la ciudad eran ruinas cubiertas por capas de hielo. Lovecraft nos habla básicamente del mundo de los sueños. Una de las preguntas que nos genera Lovecraft con este relato es si en base a los sueños podemos recordar quizás reencarnaciones de vidas pasadas. Según Carl Jung, tenemos sueños con símbolos extraños que no entendemos, pero que están en el inconsciente colectivo de la especie humana, que fueron incluidos en los manuscritos por los alquimistas. ¿Acaso en el mundo de los sueños está la clave para adquirir otros conocimientos? ¿Está la clave para acceder a otras dimensiones? A continuación, leo Polaris, de Howard Philip Lovecraft. El resplandor de la estrella polar penetra por la ventana norte de mi cámara. Allí brilla durante todas las horas espantosas de negrura, y durante el otoño, cuando los vientos del norte gimen y maldicen, y los árboles del pantano con las hojas rojizas susurran cosas, en las primeras horas de la madrugada, bajo la luna menguante y cornuda, me siento junto a la ventana y contemplo esa estrella. En lo alto tiembla reluciente, Casiopea, horas tras horas, mientras la osa mayor se eleva pesadamente por detrás de esos árboles empapados de vapor que el viento de la noche balancea. Antes de romper el día, Arcturus parpadea rojoso por encima del cementerio de la loma, y la cabellera de Berenice resplandece espectral allá, en el oriente misterioso. Pero la estrella polar sigue mirando con recelo, fija en el mismo punto de la negra bóveda, parpadeando espantosamente, como un ojo insensato y vigilante que pugna por transmitir algún extraño mensaje, aunque no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Sin embargo, cuando el cielo se nubla, consigo conciliar el sueño. Nunca olvidaré la noche de la gran aurora.
cuando jugaba sobre el pantano los horribles centellos de la luz demoníaca. Después de los destellos llegaron las nubes y luego el sueño, y bajo una luna menguante y cornuda vi la ciudad por primera vez. Se asentaba, callada y soñolienta, sobre una meseta que se alzaba en una depresión entre picos extraños. Sus murallas eran de horrible mármol, al igual que sus torres, columnas, cúpulas y pavimentos. En las calles había columnas de mármol, en cuya parte superior se alzaban esculpidas imágenes de hombres graves y bárbaros. El aire era cálido y manso, y en lo alto, apenas a 10 grados del cenit, brillaba vigilante esa estrella polar. Mucho tiempo estuve contemplando la ciudad sin que llegara el día, cuando el rojo Aldebarán, que parpadea a baja altura sin ponerse, llevaba ya hecho un cuarto de su camino por el horizonte. Vi la luz y movimiento en las casas y las calles, formas extrañamente vestidas, a un tiempo nobles y familiares, deambulaban bajo la luna menguante y cornuda. Los hombres hablaban sabiamente en una lengua que yo entendía, si bien era distinta de la que conocía, y cuando el rojo Aldebarán hubo recorrido más de la mitad de su trayecto, volvió el silencio y la oscuridad. Al despertar, ya no fui el de antes. Había quedado grabada en mi memoria la visión de la ciudad, y en mi alma había despertado un recuerdo brumoso, de cuya naturaleza no estaba entonces seguro. Después, en las noches de cielo nublado, en que podía dormir, vi con frecuencia la ciudad, unas veces bajo los rayos cálidos y dorados de un sol que nunca se ponía y giraba alrededor del horizonte. En las noches claras, la estrella polar miraba de soslayo como no lo había hecho nunca. Gradualmente empecé a preguntarme cuál podía ser mi sitio en aquella ciudad de extraña meseta entre extraños picos, contento al principio de contemplar el paisaje como una presencia incorpórea que todo lo observa, definir mi relación con ella y hablar con los hombres graves que a diario discutían en las plazas. Me dije a mí mismo, esto no es un sueño, pues ¿por qué medio puedo probar que es más real esa otra vida de las casas de piedra y ladrillos al sur del siniestro pantano y del cementerio de la loma, donde cada noche la estrella polar atisba furtiva por mi ventana? Una noche, mientras escuchaba el discurso en la gran plaza de numerosas estatuas, experimenté un cambio y noté que al fin tenía forma corporal, pero no era un extraño en las calles de Olatoe, la ciudad de la meseta de Sarkia, situada entre los picos Norton y Kadiponek. Era mi amigo Alos quien hablaba, y su discurso era grato a mi alma, ya que era el discurso del hombre sincero y del patriota. Esa noche tuve noticia de la caída de Daikos y del avance de los inutos demonios, achaparrados, amarillentos y horribles, que 5 años antes habían surgido del desconocido occidente para asolar los confines de nuestro reino y sitiar muchas de nuestras ciudades. Una vez tomadas las plazas fortificadas al pie de la montaña, su camino quedaba ahora expedito hacia la meseta, a menos que cada ciudadano resistiese con la fuerza de 10 hombres, pues las rechonchas criaturas eran poderosas en las artes de la guerra y no conocían aquellos escrúpulos de honor que impedían a nuestros hombres altos y de ojos grises, habitantes de Lomar, emprender una conquista despiadada. Mi amigo Alos mandaba todas las fuerzas de la meseta, y en él se cifraba la última esperanza de nuestro país. En este momento hablaba de los peligros que había que afrontar y exhortaba a los hombres de Olatoe, los más bravos de los lomarianos, a perpetuar la tradición de sus antepasados, quienes, al verse obligados a abandonar Sogna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos,
incluso nuestros descendientes tendrán que dejar un día las tierras del Omar. Barrieron gallarda y victoriosamente a los knockes, caníbales y velludos de largos brazos que se oponían a su paso. Alos me había rechazado como guerrero, ya que era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometía a la fatiga y al esfuerzo, pero mis ojos eran los más agudos de la ciudad, a pesar de las largas horas que yo dedicaba cada día al estudio de los manuscritos narcóticos y del saber de los padres vanarianos. De modo que mi amigo, no queriendo condenarme a la inacción, me concedió el penúltimo deber en importancia. Me envió a la atalaya de Tabnen para ser allá de ojos de nuestro ejército, en caso de que los inutos intentasen conquistar la ciudad por el estrecho paso que hay detrás del pico de Not, y sorprender por allí a la guarnición. Yo debía encender la señal de fuego que advertía a los soldados que aguardaban y salvar la ciudad de su inmediata destrucción. Subí solo a la torre, ya que los hombres fuertes eran todos necesarios abajo, en los desfiladeros. Tenía el cerebro dolorosamente embotado por la excitación y el cansancio, ya que no había dormido desde hacía muchos días, pero mi resolución era firme, pues amaba mi tierra natal del Omar y la mormoria ciudad de Alatoe, situada entre los picos Norton y Cadiponek. Pero cuando estaba en la cámara más alta de la torre, percibí la luna roja, siniestra, menguante, cornuda, temblando entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Manov, y a través de su abertura del techo brilló la pálida estrella polar, parpadeando como si estuviera viva y mirando furtiva como un demonio de tentación. Creo que su espíritu me susurró consejos malvados, sumiéndome en traidora somnolencia con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez: duerme, vigía, hasta que las esferas giren 26.000 años y yo regrese al lugar donde ahora ardo. Después otros astros surgirán en el eje de los cielos, astros que sosieguen, astros que bendigan. Solo cuando mi órbita concluya, turbará el pasado tu puerta. En vano traté de vencer mi somnolencia, intentando relacionar estas extrañas palabras con alguno de los saberes celestes que yo había aprendido en los manuscritos nacórticos. Mi cabeza pesaba y vacilante se dobló sobre mi pecho, y cuando volví a mirar, fue en un sueño, y la estrella polar sonreía burlonamente a través de una ventana, por encima de los horribles y agitados árboles de un pantano soñado. Y aún continúo soñando. En mi vergüenza y desesperación, grito, a veces frenéticamente, suplicando a las criaturas soñadas de mi alrededor que me despierten, y no vaya a ser que los inutos suban furtivamente por detrás del pico de Noton y tomen la ciudadela por sorpresa. Pero estas criaturas son demonios, se ríen de mí y me dicen que no sueño. Se burlan mientras duermo. Entretanto, puede que los enemigos, achaparrados y amarillentos, se estén acercando a nosotros con sigilo. He faltado a mi deber y he traicionado a la marmórea ciudad de Olatoe. He sido desleal a Alos, mi amigo y capitán. Sin embargo, estas sombras de mis sueños se burlan de mí. Dicen que no existe ninguna tierra del Omar, salvo en mis nocturnos desvaríos, que en esas regiones donde la estrella polar brilla en lo alto y donde el rojo Aldebarán se arrastra lentamente por el horizonte, no ha habido otra cosa que hielo y nieve durante milenios, y otros hombres que esas criaturas rechonchas y amarillentas, marchitas por el frío, se llaman esquimales. Y mientras escribo en mi culpable agonía, frenético por salvar a la ciudad cuyo peligro aumenta a cada instante, y lucho en vano por liberarme de esta pesadilla en la que me parece que estoy
en una casa de piedra y de ladrillos, al sur de un siniestro pantano y un cementerio en lo alto de una loma, la estrella polar, perversa y monstruosa, mora desde la negra bóveda y parpadea horriblemente como un ojo insensato que pugna por transmitir algún mensaje, aunque no recuerda nada, salvo que un día tuvo un mensaje que transmitir. Polaris, Howard Philip Lovecraft. Te invito a que me dejes un comentario y que te suscribas a mi canal. Nos vemos en el próximo video.